limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport somos Servicio Integral. 970 Universal. Pasión por la radio. A continuación, espacio contratado. Las opiniones vertidas por los comunicadores no representan a Radio Universal. Entre plumas y trinos, acá comienza Hablando de Aves. Conducen Bernardo Williamson y Enrique Quiqueizo. Participación especial, Dr. Diego Pena. Es una producción de Acrucom Producciones. Estamos haciendo el programa desde Colonia, Nueva Albesia, con gran alegría estar un domingo más. Me encuentro solo, pues están disfrutando de sus vacaciones de carnaval, Diego Pena y Enrique Iso, bien merecida, Enrique por el otro lado de la cordillera, y bueno, vamos a estar hablando un poco de las actividades de este año, y también del reciente viaje que hice a Bélgica, donde fui a supervisar, y donde se hará el próximo campeonato mundial del hemisferio norte. Así que, bueno, creo que tenemos una horita para hablar de muchas cosas. Estoy acompañado aquí a mi lado por mi nieto Bauti. Hola, sí, hola Bauti. Hola. Bueno, y bueno, le cuento un poco. En este campeonato en Bélgica, un local muy bueno, en una ciudad próxima a Bruselas, se llama Ham, la ciudad, y realmente, bueno, fuimos a visitar todo lo que es el predio, los distintos hoteles donde se va a hacer el campeonato, o sea, los hoteles que van a estar alocados la gente del campeonato, o sea, los jueces, los distintos integrantes y eso, y bueno, la verdad que muy muy enriquecedor, donde fuimos también a visitar las distintas áreas alrededor, vimos donde se iba a hacer ¿cómo que se llama? Los jugamientos, el lugar donde iban a estar las aves de canto, las aves de color, los distintos exóticos, citáceos, o sea, un predio, lo que era la parte de aves de venta, es un predio muy grande donde se iban a utilizar 4 módulos, uno para ventas y stand, el otro para lo que es toda la parte de juzgamiento, lo que es donde iban a estar las distintas aves, con una buena luminosidad. Creo que va a ser un buen campeonato, promete mucho. Buenos hoteles, uno de ellos donde se van a estar alojando los convoyeurs, o sea, los que llevan todas las aves y eso, es un petit chateau, un pequeño castillito que la verdad que está muy bueno. El campeonato se va a hacer un poco antes, va a ser la segunda semana de enero, y bueno, ahí ya está todo, va a salir publicado todo en la página web de la COM, donde van a poder ver alojamientos, etc. Ahora ya yendo a los campeonatos nuestros. Nosotros arrancamos el primer campeonato que se va a hacer del 4 al 8 de abril, el campeonato de ornamentales, y después viene el campeonato apertura, que la apertura va a ser un campeonato COM internacional, donde vienen jueces del exterior, y va a estar en ese campeonato, van a estar
viniendo jueces de Brasil, posiblemente de otro lado, viene un supervisor de la COM desde Europa, y ese campeonato va a ser del 8 al 12 de mayo. Así que también es un campeonato que promete mucho y creo que va a ser un principio a posibles campeonatos internacionales que se hagan en la región. Entonces es algo bueno. A veces hacer un campeonato mundial es más difícil por la estructura, la cantidad de aves, el movimiento, entonces eso lo podemos hacer una vez cada tanto, pero no es fácil, y más con los problemas que ha habido últimamente de fiebre aviar, etcétera, ¿no? Donde ya se baje alguno de los países grandes por X razón, es muy difícil poder hacerlo en Uruguay. Un campeonato internacional de estos, la estructura que se necesita es menor y creo que a veces es algo más fácil para hacer. Va a haber una reunión a nivel de nuestra institución para que los distintos socios y eso puedan saber más detalles de este campeonato. Pero arrancamos primero con el de ornamentales, que va a ser en el mes de abril, del 4 al 8, como le dije, y va a ser con una inscripción antes, que es en el fines de marzo. Bueno, ¿qué les voy a contar? Otra cosa que creo que es interesante para hablarlo en estos días, me han llegado, por ejemplo, unas preguntas sobre el tema de cría. Me llamó un poco la atención en esta semana. Viene y me dice de cría de aves y bueno, ¿qué es lo que, qué está pasando que se le mueren pichones? En la época del año que estamos me llama la atención de que cómo puede hacer para estar criando canarios, porque en esta época, en el hemisferio sur, si estamos criando canarios ya está pasado, la mayoría de los pájaros tienen que estar replumando, tienen que estarse aprontando todo. Indudablemente que a veces por la afición de seguir sacando pichones lo es lo más práctico. En ese caso, bueno, le explicamos al compañero, conviene, aunque la hembra quiera poner, es conveniente ya levantarle, retirarle el nido, hacer que haga un replume necesario, ¿no? Así que bueno, eso es fundamental y está dentro de la práctica que debe hacer. Después, un poco volviendo a otra de las preguntas, me preguntaban de qué forma se debe dar el colorante. Esta pregunta, bueno, es interesante porque, bueno, en esta época indudablemente que los que son de fondo rojo necesitan darle en el suplemento alimenticio. Nosotros lo que más usamos en Uruguay es el carofil rojo, el de origen de DCM. Bueno, ¿cómo se utiliza eso? Se debe mezclar a nivel del pastón y ahí en el pastón se le pone y bueno, es una forma de que agarre el color debido. Hay distintos, o sea, puede variar de acuerdo. Si querés criar como para presentar, la cantidad de gramos que se le pone en el pastón. Normalmente para presentar un pájaro que esté en un buen nivel de lipocromo, debemos de estar poniendo mínimo 15 gramos. Y hay algunos criadores, en el caso de los rojos, que ponen hasta 20 gramos de carofil por kilo de pastón. Después ahí depende un poco si se mezcla con huevo duro, o en el caso mío, que yo utilizo trigo burgol, ahí le da otro volumen más grande. Pero normalmente son esas las cifras. Hay un montón de bibliografía, va a haber gente que dice de ponerle en el pastón 5 gramos, 8 gramos. Bueno, yo le diría que 5 gramos a alguien que quiere hacer un mantenimiento o que simplemente quiere tener un pájaro que esté que tenga fondo rojo, pero nada competitivo. Ningún
pájaro que se lee 5 u 8 gramos llega a una mesa a ganar, ¿no? Entonces, ahí es fundamental estar hablando de una cifra más, de más, o sea, más gramos por kilo de pastón. Otra pregunta que me llega es en el mismo sentido con la luteína, o sea, con los pájaros de fondo amarillo. Pájaros de fondo amarillo, yo le diría que es importante también ver, bueno, además si es para competir o no, y si el pájaro es de fondo, de línea oscura o de línea clara. Pájaros de línea clara llevan más gramos por kilo de pastón, o sea que estamos hablando pájaro de línea clara entre 10 y 15 gramos, y pájaros de línea oscura, yo soy de la idea de no ponerle luteína al pastón, porque muchas veces, no que se estropee, pero como que el pájaro a veces queda con una coloración no deseada. O sea, yo soy más de la idea, sí dar alguna hojita verde y eso, pero no ponerle luteína al pájaro de línea pura. Pájaro de línea clara sí estamos hablando de, por ejemplo, de amarillo intenso y nevado, amarillo mosaico, a eso sí tenemos que estar hablando de darle por lo menos entre 10 y 15 gramos de luteína. En el mundo de la luteína también hay distintas calidades. Generalmente no hay dos partidas iguales, no es como el caso de DSM. El Carofil que viene de DSM es la misma calidad, salvo que generalmente uno siguiendo los pasos queda siempre parejo y homogéneo. En el caso de la luteína, yo lo que le digo es que si compran una luteína a principio de año, compren la misma. O sea que, o en el mismo proveedor, que sepan que va a tener la misma calidad de luteína, o cuando compra ya compre para todo el año. Porque hay muchas veces que hay luteínas que vienen un poco más concentradas y después el efecto es que queda con un lipocromo distinto distribuido, porque acordémonos que el pájaro cuando está replumando, el pájaro repluma de forma distinta en el cuerpo, o sea, empieza por un área, después va tirando pluma de otra área, y entonces ahí queda a veces el efecto tipo manchado. O sea, una de las cosas que el juez va a tratar de buscar es la distribución del hipocromo, que el hipocromo sea parejo en todo el cuerpo, no que un pájaro sea como más dorado o más fuerte cerca, por ejemplo, de pico, o que tenga de repente más color en el lomo y el resto del cuerpo más pálido. No, el pájaro tiene que ser parejo. Entonces, la distribución del hipocromo es lo que también da una diferencia. Así que bueno, eso vamos con el tema de lo de fondo amarillo. Otra pregunta que me llega con respecto también al replume, que estamos plena época de replume y preparando los pájaros y todos esos pájaros que van a empezar a competir en mayo, en junio, o que van a ir al Nacional en julio, o que van a ir luego al Mundial. Los pájaros el cuidado que demos ahora es fundamental para después cómo llegan y todo, ¿no? Porque si ahora no le erramos en la coloración, vamos a tener problemas después en los campeonatos. Entonces es fundamental hacer las cosas bien. O sea, en cambio, en cuanto a eso, tenemos que estar hablando de que en toda la muda es importante los pájaros que estén no demasiado asoleados, o sea, vamos a suponer, si tenemos entrada de luz por alguna ventana, a veces es bueno tener una cortinita que baje un poco el nivel de luz, eso va a ayudar a que el hipocromo quede mejor. También vamos a tener ser muy cuidadosos en cuanto a la alimentación. Ya lo hemos hablado en otros programas, que es variado, es lo mismo para todo el año tener semillas variadas, no basarnos solamente, por ejemplo, en alpiste, darle a veces algo que puede ser una fruta o algo de verde, darle algo natural
O sea, además de las semillas que obviamente son naturales, darle alguna complemento que puede ser un pedacito de manzana, como puede ser, también hay gente que le pone un gajo de mandarina o tangerina, como le dicen en otros lados, darle algo más. Eso ayuda porque da un equilibrio en cuanto a otros nutrientes, otras vitaminas, o sea, no solamente lo que estamos hablando de lo que aportan las semillas, que generalmente, además de alguna vitamina, aporta carbohidratos, aporta lo que es proteínas, etcétera, pero darle algún complemento. Después, un pastón que sea balanceado, un pastón adecuado al replume, que generalmente en el replume, en los pastones baja un poco el nivel de proteínas. Si usamos el mismo pastón que usamos en la cría, que generalmente es un nivel de proteína más alto, se puede diluir un poco con huevo duro, ¿no? Que ahí el huevo duro normalmente anda en un 12% de proteínas, que son proteínas muy buenas, que generalmente para la cría no es suficiente, se necesita elevarlo. Pero en este caso de mantenimiento, el huevo duro puede servir para bajar el nivel de proteínas y es muy apetecible por ello. Y otra cosa también que se puede agregar al pastón puede ser, por ejemplo, arroz. El arroz cocido, el tipo de perro y eso ayuda mucho, es muy apetecible y se lo deja un poco más suelto. Le podemos agregar un 10% de arroz o 15% y para el replume va a ser bueno. O sea, le va a bajar un poco el nivel de proteínas. Estoy hablando del caso de Uruguay, o sea, hay otros países como el caso de Brasil o mismo Argentina o en Europa, ni que hablar, que tiene mucha variedad de pastones y tiene pastones adecuados a cada época. Después también es muy importante, que ya lo hemos hablado en el programa anterior, que no haya hacinamiento de aves. Nosotros si tenemos hacinamiento de aves, ahí empieza el problema del picaje, lo que hemos hablado, que a veces aparecen quistes indeseados o hay muchos pájaros que al arrancarle, por ejemplo, plumas de cola y eso, a veces pues no crece bien la pluma y ya es un pájaro que va a sacar menor puntaje cuando esté en la mesa o a veces hasta ser descalificado si tiene faltante de pluma. Todas esas cosas es importante cuidarlas. Otra cosa que ayuda mucho, y más en estas épocas de calor, es ponerle por lo menos un rato una bañerita. Al poner una bañera, eso ayuda a que los pájaros se bañen, después se acicalen las plumas, todo eso, y eso ayuda también en una mejor calidad de pluma. Algo muy positivo cuando se ponen las bañeras es ponerle unas gotas de vinagre de manzana, que es muy bueno, y eso ayuda a que no haya determinados parásitos a nivel de pluma, ¿no? Como puede ser ya sea los ácaros o algún otro, y ayuda también en la limpieza. O sea, unas gotitas de vinagre, vamos a poner una bañera de las medianas, esa que tiene 10 centímetros más o menos de largo, que son ovaladas, esas con echarle 6, 7 gotitas a eso al agua es suficiente. No dejar mucho rato la bañera, porque muchas veces hay algunos que ponen la bañera y la dejan todo el día o a veces al otro día van, porque ahí hay que acordarse que el pájaro muchas veces va y ensucia el agua y después también la toma. O sea, si que tome el agua no tiene problema, pero sí cuando está sucia ya después es otro posible factor de enfermedad, por lo cual hay que ponerla. Yo diría media hora, una hora es suficiente. Los pájaros enseguida se acostumbran, es ponerle la bañera, se bañan y eso, y ya está. O sea, con media hora, una hora es suficiente. Otra cosa muy buena para el que no tiene tiempo de hacer eso, que también ayuda, es con un rociador de esos tipos, los que se utiliza para las plantas, que también se le puede poner al agua unas gotitas de vinagre de manzana. Eso pasar y hacer como una aspersión por arriba de los pájaros. Los mojamos, el pájaro
ahí empieza enseguida a acomodar las plumas, todo eso ayuda mucho. Entonces, sin necesidad de esos baños después que son muy, digamos, muy profundos, que a veces son más traumáticos, todo, prácticamente el pájaro llega en buen estado, teniendo buena higiene en el criadero, que también lo hablamos en la pasada, que es fundamental. El pájaro llega en un estado impecable al campeonato. Por eso son todas las cosas que ayudan mucho que lo hagamos para mantener. Otra pregunta que me hacían, que bueno, es reiterado, uno de los criadores me decía, no, ¿y cómo hago? Porque me han aparecido granitos en las patas. Bueno, yo le diría que los granitos en la pata, el 90% es causado por los mosquitos. En estos momentos que hace calor, que hay humedad, los mosquitos es un problema, ¿no? Entonces vuelvo a insistir, es muy bueno en el criadero tener en un enchufe una de esos aparatos, que ya sea pastillas, o para mí es mucho más cómodo los aparatos que tienen líquido, que mismo algunos aparatos se pueden regular para que se prenda cada 8 horas o cada 12 horas, o sea, ahí lo van viendo ustedes, y de acuerdo al tamaño del criadero tener 1 o 2 aparatos de eso anda bárbaro, e indudablemente tratar de bloquear lo que son las entradas, bloquear ya sea con mosquiteros o con distintas formas para que no entren insectos. Eso es fundamental. Generalmente el mosquitero, si tenemos apertura, el mosquitero está bien. La otra cosa que ayuda es una fumigación en los alrededores. Si tenemos jardín alrededor de las casas, tratar de que no haya recipientes con agua donde se puedan reproducir los mosquitos. Todas esas cosas son medidas fundamentales para bajar la cantidad de posibles mosquitos que haya en nuestro hogar y indudablemente en el criadero, que es lo que estamos enfocados. Porque esos mosquitos donde pican, que generalmente van a las áreas córneas, o sea, cerca del pico, y más que nada en patas, ahí aparece pues un granito que muchas veces los propios pájaros por esa inflamación se pican, y ahí es un vector para enfermedades como por ejemplo estafilococo. Estafilococo causa problemas serios, y además de eso queda un lugar de entrada también para posibles hongos, que también los hongos pasan a ser problemas grandes después a futuro, porque se le engrosan las uñas, a veces hasta se cae alguna falange de las patitas. Entonces ayudamos mucho con eso, teniendo el líquido para los mosquitos, bloqueando la entrada para que no entren los mosquitos, y además ellos el aparato, ¿no? Otra pregunta que nos llega acá me está diciendo, tengo un canario que no me está cantando. Bueno, eso indudablemente en esta época es muy difícil que el canario cante, porque al estar en replume es algo normal, ¿no? Así que fundamental que en este periodo dejen replumar tranquilo al ave y eso, y ahí no hay ningún problema. Es lo normal cuando termine el replume, seguramente fines de marzo, ahí, y después abril va a empezar a cantar de vuelta, y ni que hablar de que cuando llegan más a la época de celo, que es de julio en adelante, están con un brío bárbaro. Pero ahora es normal que haya muchos canarios machos que no canten. A veces algunos sigue cantando, pero son los menos. Bueno, aprovecho para decirles que en ACRU pueden encontrar todo lo que sea necesario para sus aves. En estos días ya salió para los socios una oferta especial en raciones para canarios y raciones para ornamentales. Le diría que se pongan en contacto. Hay un precio muy bueno en bolsa de 25 kilos, que creo que frente a la calidad de semillas que se encuentran en ACRU,
es espectacular el precio. No hay o sea, a nivel nacional ese precio con esa calidad. Pueden encontrar de repente una semilla que no esté en buen estado, de repente raciones que le ponen, le agregan granos que no son a veces los adecuados por la cantidad, le agregan más cantidad de algún grano barato y ahí pueden conseguir alguna ración, pero quizás un poco más económica, pero no vale la pena. O sea, a nivel calidad, precio-calidad es el de Acru. ¿Dónde nos encuentran? Nos encuentran en la calle Rivera 3066, entre 14 de julio y Maquichen. Estamos abiertos ahora lunes y martes de carnaval, está abierto. O sea, si usted se quedó sin ración para sus aves o necesita ir a comprar algún otro implemento, va a estar toda la semana abierta de 10 de la mañana a las 5 de la tarde. O sea, de 10 a 17 horas está abierto toda la semana. El día viernes se extiende hasta las 20 horas. O sea, el viernes está de 10 a 20 horas. Y el sábado también está abierto en la mañana. Así que les repito, Acru se encuentra en Rivera 3066, entre 14 de julio y Maquichen, a tan solo 2 cuadras del Zoológico de Montevideo, y estamos también muy cerquita de ahí de Montevideo Shopping, también a unas 5 o 6 cuadras. Los teléfonos que puedes llamar es al 2622-7169. Ahora, como no lo tengo a Enrique, pero siempre dice el tiempo es tirano, para acordarme un poco de él, tenemos que ir a una pausa, así que vamos a pausa, Jordan, y seguimos. Atención, amantes de la naturaleza. Les presentamos Plantitas y Más, un vivero familiar en el corazón del Prado. Plantas, macetas, sus matos y amplia variedad de rosales. Arreglos de centros de mesa y souvenir para eventos y fiesta. Seguinos en Facebook e Instagram. Contactate vía WhatsApp al 091-823-826. Te esperamos. FED Soluciones. Tenemos servicio de herrería en general, servicio de pintura interior y exterior, electricidad completa, servicios de mantenimiento general para el hogar, trabajos 100% garantidos. Llámanos al 094-936-357. Electromontajes. Somos un equipo apasionados por la excelencia eléctrica. Proyectos para pequeñas y grandes obras. Mantenimiento en general. Presupuestos sin costo adicional. 094-247-436. 094-875-726. Página web electromontaje.uy. Correo electromontaje.1990@gmail.com. Electromontajes. Trabajamos en todas las zonas rurales del país. Clínica Veterinaria de los Doctores Virginia y Martín Lima. La mejor atención para tus mascotas en general. Especialistas en aves. Hace el plan sanitario para tu criadero personalizado. Consultas al 099-250-958. Alambres La Uruguaya, 106 años en el mercado. Alambre de acero ovalado para el campo. Mallas ganaderas, mallas electrosoldadas, concertinas y pinchos para seguridad. Tejidos mosquiteros, romboidales artísticos y para zarandas. Esteras de caña y cintas de plástico. Alambres La Uruguaya. Lunes a viernes de 8 a 16 horas. 095-155-575. Instagram alambres.lauruguaya. En Rivera 3066, esquina Maquichen, está Acru. Allí encontrarás todos los insumos para nuestras aves, semillas, medicamentos, nidos, ventas al público en general. También aves en exposición permanente todo el año. Abrimos de lunes a sábados. Comunicate al 2-622-7169.
Mudanzas La Higiénica. Desde 1903. Mudanzas, depósito, guardamuebles y embalajes. Teléfono 218-8520. Somos los pioneros y damos el mejor servicio. Mudanzas La Higiénica. Aviario Chico Torino de Milton, Lucía y Franco Tum, ubicado en la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, filial Cucú, canarios de color, con o sin factor, verdes y ágatas, forma y postura, Fife Fancy, campeones departamentales, nacionales y mundiales. Por consultas o informes, en ACRU o al 094-283-711. Biolacta, representante exclusivo de Delaval para el Uruguay. Los mejores insumos y equipos para el tambo son de Delaval. Informate al 092-921-779. Bueno, seguimos con el programa desde Nueva Helvecia. Bueno, les cuento, estoy en un lugar magnífico, porque muchas veces uno piensa vacaciones, en el caso de Uruguay, vamos al este, pero también hay lugares siendo hacia el oeste, hacia la costa, hacia el lado de Colonia, o mismo para el lado del litoral. Quizás ahora hace mucho más calor, seguir para el lado de Paysandú y Salto, pero acá en Colonia hay lugares espectaculares. En este momento estoy en el Hotel Nirvana, que es un espectáculo, vale la pena conocer, donde tenemos pavos reales que están sueltos, y hay distinta naturaleza, y eso se ve muy, muy lindo. Bueno, les cuento, me llega también otra pregunta de un criador nuevo, que algo que también lo hemos conversado. Me dice, no, tengo 20 canarias, estoy echando 20 canarias en cría. Y bueno, agregó, aparentemente es un criador nuevo que había empezado con 5 o 6 canarias, ahora ya tiene un criadero de 20 canarias, que es algo más importante, ya da para hacer un planeamiento para campeonatos, todo, ya es algo que realmente es un criadero, un tamaño de criadero razonable para lo que es Uruguay. Bueno, me dice, ¿qué plan sanitario tengo que hacer? ¿Hay algo establecido? Bueno, lo hemos hablado. No, es muy difícil tener algo establecido para todos los criaderos. Sí, indudablemente que hay algunas cosas que sí se puede hacer, que son fundamentales, que lo venimos hablando en los programas, como tener buena higiene, tener jaulas adecuadas, el tipo de alimento, de agua, etcétera. Pero también hay cosas que tienen que ser más adecuadas de acuerdo al lugar donde tenemos el criadero. Es importante estudiar el tema de la ventilación del criadero, si es necesario dejar alguna ventana abierta con mosquitero, si es necesario poner un forzador de aire. Todas esas cosas se estudian. Yo lo que diría, que justamente son uno de nuestros anunciantes, pero más allá de que sea anunciante, son muy amigos de ACRU, siempre están dando una mano y realmente saben, porque hay muchos veterinarios que aunque estudian la parte de avicultura y eso, pero la estudian más enfocada a la producción, que no siempre es lo mismo. Hay pocos veterinarios en el país que estén especializados en todo lo que es animales ornamentales, como el caso que son los canarios, citáceos, etcétera. Y uno de ellos son Virginia y Martín. Virginia y Martín, el conocimiento que tienen, la verdad que es muy bueno, y están acostumbrados también a lo que es nuestro mercado, porque claro, uno puede hablar con un veterinario de Argentina, de Brasil o mismo de Europa, que tienen otros antibióticos, otros elementos, etcétera. Virginia y Martín saben qué es lo que hay en Uruguay, qué es lo que se consigue, y además hacen estudios
de acuerdo a qué necesidades tiene el criadero, que generalmente un estudio arranca por hacer desde un conteo de huevos, de posibles parásitos, etcétera, o sea, ver si el nivel de coccidios que tiene nuestro criadero al resto. Entonces, le pueden hacer algo personalizado. Yo les recomiendo contactarse con los que recién empiezan y los otros, los que de repente tienen algún problema o algo, contactarse con los doctores Martín y Virginia y pedir algo personalizado. Muchas veces uno piensa que es muy caro, pero no es, y es plata bien invertida. Así que a este señor que se contactaba conmigo, mi recomendación es contactar a un veterinario de confianza, que puede ser Virginia Martín o puede ser algún otro, y ver qué se hace para tener un plan sanitario y eso para el año, ¿no? Después el resto de las cosas se las vamos diciendo nosotros, como por ejemplo es fundamental la buena alimentación, las semillas que vengan de buena calidad. En el tema de semillas, que ahí vamos a otro punto, porque a veces piensan, no, conseguí un girasol pelado más barato en tal lugar. ¿Y cómo está? Todas las semillas oleaginosas tienden por la propia humedad y eso, a tener hongos, ¿no? Entonces, si es una semilla vieja, si es una semilla que tiene determinados problemas, ahí tiene realmente problemas o sea, tiene hongo. Al tener hongos, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces puede no pasar nada, pero también una gran mayoría de las veces los hongos liberan toxinas y esas toxinas pasan a ser un problema para nuestro criadero. Hay casos de criaderos que le ha llegado a una mortandad de más del 90% de sus aves. Imagínate, tenés 20 aves, de repente se te murieron 17, 18 por una semilla en mal estado. Por lo cual es fundamental la parte de una semilla de calidad. En Acro es algo que nos fijamos mucho, tener semilla de calidad. Indudablemente también se puede conseguir en otro lugar, pero es fundamental tener semillas de calidad en el criadero. Los pastones, también es importante saber qué pastón se le da a los pájaros. El pastón es un complemento importante porque en el pastón es un nivel de proteína y carbohidratos apropiado. Además de eso, es un lugar donde también tiene vitaminas, o sea, se le aporta vitaminas al animal y se le aportan algunos minerales que también son fundamentales. Siguiendo el tema del replume que estábamos hablando anteriormente, otra cosa importante es nosotros facilitarle o una piedrita de calcio que se utiliza mucho en Uruguay, o también se le puede aportar en un pote lo que se le llama grip, que es como una arena terciada, que ahí también es una forma de aportarle algunos minerales y ayuda en la digestión, porque acuérdese que las aves no tienen dientes, entonces a nivel del estómago se trituran sus alimentos con esas pequeñas piedritas que generalmente, si uno empieza a observar la naturaleza, los pájaros tienden a picotear piedritas, no lo hacen porque sí. Entonces ahí realmente van minerales y va también para ayudar en la digestión. O sea, es algo también importante. Tenemos también otra pregunta acá que nos llega y nos dice, soy socio nuevo, recién crié el año pasado, ¿puedo presentar al campeonato? Yo le diría, sí, debería de presentar el campeonato, animarse. Ha habido muchos casos de socios que han arrancado con un par de casales de aves y en el primer año han sacado premios, o sea que hay una parte muy importante que es el trabajo que hace el criador, pero también hay una parte que en la genética es el azar. Muchas veces, ¿cuántas veces pasa? Uno tiene un casal que ha andado muy bien, que ha sacado 16 pichones, por ejemplo, 4 unidades de 4, no es lo normal, pero
hay casos que se dan, y de esos 16 pichones tiene un pájaro espectacular, 5 buenos, y de repente el resto de los otros 10 son pájaros regulares o malos, pero salió uno espectacular, se da. Entonces hay que animarse. La mejor forma para uno saber cómo estamos dentro del estándar de lo que estamos criando es tener otro pájaro al lado, y qué mejor lugar que en la mesa de juzgamiento y donde se hace el campeonato. Entonces yo le diría, es bueno que compitan, anímense, y es algo que uno empieza y después no vuelve, es algo que realmente es una pasión. Uno presenta a los pájaros, es lindo ver, es un trabajo de todo un año, y muchas veces pasa de que un criador sacó un tercer premio, un cuarto premio, bueno, está bueno igual. Digo, yo lo contaba creo que 3 o 4 programas atrás, una de las satisfacciones que más recuerdo, siendo niño, no sé si tenía 14 años, 15 años, un pájaro que presenté y salió en el campeonato de apertura tercer premio, un rojo mosaico. Capaz que hoy miro, era un pájaro regular, pero no me olvido nunca más ese tercer premio. Para mí fue como tocar el cielo, ese pájaro no me olvido nunca. He sacado campeones mundiales, he sacado campeones del otro lado, he tenido, yo qué sé, la posibilidad de ganar el ranking en 2 oportunidades de color, o sea, es todos los campeonatos del año, todo, pero sin embargo de ese tercer premio no me olvido nunca más. Entonces, anímense, presenten, que vale la pena. ¿Qué preparación tiene que hacerle? Vuelvo a repetir, la preparación arranca desde que nace el ave. Es fundamental tener buena higiene en el criadero, es fundamental darle buen alimento, tratar de que primero, bueno, ya pasó la época de cría, pero que la madre no le arranque plumas al pichón, porque muchas veces eso hace de que después no salgan bien. Después cuidar de no tener hacinado, lo que hablamos hace un rato, no tener hacinado las aves, o sea, más aves de las que puede llevar una jaula. Si una jaula le dicen, por ejemplo, una de cría normal que son hay de 60 centímetros, por ejemplo, o 55, generalmente ahí si destetamos aves en una jaula de ese tipo, no es para más de 6 o 7 pichones, no tenga más de 6 o 7 ahí. Si tenemos una voladora de 1 metro que dicen que es para 20, 22 pichones, no tengan 30 pichones ahí. O sea, tener la cantidad necesaria. Y vuelvo a repetir el otro programa, una cosa que es espectacular y que ayuda mucho es poner los palillos de ropa hacia arriba, o sea, las pincitas de ropa, y dejarlas a una distancia, o sea, que sea un poco más del ancho del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, 4 centímetros y medio, 5 centímetros, o sea, una distancia razonable, que no entren 2 pájaros ahí en el medio. Entonces va a haber un pájaro, palillo, otro pájaro se va a poner al lado, y ya eso hace de que no se picoteen entre ellos. Es algo fantástico que funciona bien. En otros países venden unas pinzas especiales para eso, pero el palillo de ropa anda muy bien y es una gran solución. Otro tip importante es las jaulas cada tanto a nivel de los comederos. Nosotros en Uruguay que utilizamos muchos comederos exteriores, o sea que el pájaro tiene que pasar la cabecita por ahí. Cuando sacamos el comedero para limpiar la semilla y eso, una vez cada tanto pasarle un trapito que puede ser con un poco de alcohol blanco nomás, pasarle por ahí alrededor. Entonces ayudamos a la higiene en ese lugar donde pasa la cabeza del pájaro. También tratar de cambiar mínimo una vez por semana o cada 10 días el papel de abajo de la jaula, cosa de que no se junte mucha tierra, la suciedad empieza a andar de un lado a otro. Fundamental el poner eso.
Por otro lado, también es fundamental la higiene a nivel de piso, porque después todo ese polvillo vuela por el criadero. Entonces, esa higiene nos ayuda a que se percuda menos la pluma. Lo que hablamos en el bloque anterior, también el poner una bañerita de agua cada tanto. Eso también es bueno, y el pájaro que está saludable va y se baña. O sea, es un síntoma de salud, es que el pájaro se baña. Recuerden, cuando llueve, sale el sol después de la lluvia y el charco que quedó, enseguida van a haber pájaros que se tiran a bañarse. Eso es fundamental, ¿no? Y si no, lo otro que vuelvo a decir, usar el aspersor, echarles por arriba, que eso ayuda muchísimo. Después el resto, el pájaro solito, bueno, va a mostrar la genética, la calidad de la cruza, va a mostrar en la mesa. Yo le diría que se arrimen también a la sociedad, consulten en el mostrador. Dos de los chicos que atienden, en el caso de José y de Anthony, son jueces tanto de canario, de color, como jueces de ornamentales y de citáceos. Arrímense, que los dos tienen muy buenos conocimientos, y le preguntan, si quiere un día llevan el pájaro, le muestra, ¿te parece, puedo presentar? O cómo, en dónde presento esto, porque muchas veces nos pasa que de repente, más que nada en postura, a veces se cruza y hay uno que es melánico o es overo, bueno, que le expliquen en cómo se presentarían esos pájaros, y tratar de animarse a presentar. No se necesita ser un criador de 30 años ni sacar 200 pichones en la temporada para decir tengo el derecho a presentar. Tiene derecho a presentar el que crió un casal de pájaros nomás, y anímese que a veces los premios vienen, ¿no? Y después nos ayuda, es una guía para decir en qué tengo que mejorar, porque ahí el juez le va a decir estaba bajo el lipocromo, o estaba bajo en melanina, o el problema de la forma, o tiene la pluma, etcétera. Entonces ahí ya va a tener una guía cuál es el problema que ha tenido nuestra ave. Por lo cual digo, creo que sirve arrimarse a la sociedad, que como yo le decía, Acru está en la calle Rivera, 3066, entre 14 de julio y Maquichen. Ahí no es solamente ir a comprar ración o semilla, eso, ahí también se va a poder comprar cualquier tipo de accesorio, o simplemente se va a hacer una consulta. O sea, consulta es gratuita para cualquiera, no es necesario ser socio, más allá que cuando uno ya se dedica a criar, creo que es conveniente o ser socio de Acru o de alguna de sus filiales. O sea, tenemos filiales en el interior del país, ahí también hay gente que los asesora, hay criadores que son más veteranos, que están adecuados, en algunas de las filiales hay jueces también, pero si no, siempre tenemos los jueces nuestros, están para ayudar y colaborar. Así que bueno, esa es la función también hacia las filiales. Siendo el tema de filiales, les comento que ya tenemos también la fecha del campeonato de Acre, que este año el campeonato de Acre también va a ser para el ranking nacional, por lo cual el abierto de Acre suma puntos para el ranking nacional. Así que anímense y vamos a apoyar todos a Acre en ese sentido. Todavía no tenemos la fecha de las demás filiales, pero todas tienen que hacer su campeonato, que puede ser tanto hecho por ellos o puede ser juntarse dos filiales. Así que bueno, todavía no hemos tenido la comunicación del resto de las filiales, pero seguramente en estos días la tendremos y será comunicado a todo el resto de la gente. Bueno, yo le diría que también en los campeonatos se nos viene un nacional después, que va a ser muy especial, porque va a ser un clasificatorio para el Mundial, y después tendremos que hacer la cuarentena e iremos al Campeonato Mundial en San Francisco, Córdoba, a 200 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Córdoba,
un lugar muy lindo, una ciudad muy pintoresca y donde la gente es súper amable. Yo a veces me identifico más, o sea, como uruguayo con el argentino del interior, ¿no? Son mucho más parecidos a nosotros, los de la provincia. En el caso de los cordobeses son re macanudos, un campeonato que va a tener el apoyo total del intendente, quien ha ido personalmente a hablar con nosotros en julio del año pasado. Habíamos viajado junto con el presidente de la COM, Carlos Ramó, y yo como vicepresidente de la COM, fuimos a ver las instalaciones del campeonato que se iba a hacer ahí en San Francisco, en el mismo lugar donde se hizo el campeonato argentino de FAC el año pasado. Un muy buen predio, con un hotel a 2 o 3 cuadras del lugar del campeonato, y bueno, con una muy buenas comodidades. Y al tener el apoyo de la gente local, de las autoridades locales, eso siempre ayuda muchísimo para que el evento sea bueno. Y tengo entendido que ya tienen vendido todos los stands y promete ser un campeonato de por lo menos 7 u 8 mil aves, que si llega a ser eso, va a ser un récord a nivel del hemisferio sur. Hasta ahora creo que ningún campeonato del hemisferio sur en mundial llegó a más de 2.000 aves o 2.500 aves. O sea que va a ser un gran récord eso. Ahí vamos a estar apoyando. Seguramente va a ser un campeonato donde Uruguay va a ir por lo menos con 180 o 200 aves. Brasil va a ir con aves también, Chile también. Creo que Perú también está haciendo todas las gestiones, así que, y donde tendrá el apoyo de las 3 federaciones argentinas, tanto FOA, FAC y FOSI, aunque es un campeonato que lo organiza COA de las 3 federaciones, pero que está todo el trabajo está hecho en gran mayoría por FAC. Creo que promete mucho. FAC es la federación argentina más vieja de lo que es a nivel de ornitología, la Federación Argentina de Canarios, y bueno, creo que están todas las condiciones dadas para ser un gran campeonato. ¿Qué otra cosa le iba a decir? También vamos a tener este año cursos para jueces. Ya hay algunos jueces que se han anotado, o sea, algunos candidatos a jueces que se han anotado. Se pueden anotar hasta el 31 de marzo, o sea, lo que se anote tiene que ser, hay determinadas condiciones, que tiene que tener tantos años presentando y de socio, ya sea de ACRU o de alguna de sus filiales. Después de eso se hace un examen de admisión, que generalmente es un examen relativamente sencillo, donde hay que tener determinados conocimientos del área donde vamos a querer ser candidato a juez, nociones básicas de las razas, nociones básicas de canaricultura o de ornitología, y bueno, si tiene esas nociones básicas, ahí empieza el curso de juez. Yo creo que es algo relativamente accesible, es gratuito, y es para socios ACRU y de sus filiales. Hay clases teóricas, hay clases prácticas que son en los campeonatos. Las clases prácticas son obligatorias, hay que asistir al 100%, y las otras no recuerdo si es una obligación de un 80% en la teórica. Y después de ahí se toma examen en el campeonato nacional, si es que el criador se siente en condiciones y eso. Ahí se le toma el examen. Y bueno, vamos a ver, creo que es un año que prometen eso. Ya hay varios candidatos para color, para postura, y también tenemos candidatos en alguna o gente que se mostró interesada en otras áreas. Así que bueno, recuerden que hasta el 31 de marzo pueden enviar un mail o un WhatsApp a ACRU o al secretario, o mismo ahí en el mostrador, decir
su interés de anotarse en el curso. Ya estamos cerca del final en la hora. Me falta mucho, le voy a pedir disculpas porque claro, hacer el programa solo es mi primera vez, no sé si le fue útil todo lo que hemos hablado. Creo que las preguntas fueron muy adecuadas, muchas de las que llegaron, y también son clarificantes. El programa a veces uno trata de que salga tanto interesante para la gente de aquí, la gente del exterior, como también para los que son nobles criadores que nos escuchan por Radio Universal y bueno, que pueda haber gente de todos lados. Así que bueno, les agradezco mucho eso. Les digo también, como siempre, no se olviden que criar es preservar, y quiero agradecerle mucho a Jordan, que es nuestro operador, que dio una gran mano para que saliera este programa desde Colonia. Así que bueno, un fuerte abrazo. Espero para los próximos programas tenerlo a Enrique, que es un profesional de esta área, y bueno, también a Diego, que se lo extrañó, con un gran compañero. Y bueno, por favor, no se olviden que criar es preservar. Abrazo grande. En pleno centro de Montevideo, alójese en el tradicional y renovado Hotel California. Confortables habitaciones, parking privado, desayuno buffet y wifi incluidos. Visítenos en www.hotelcalifornia.com.uy o llámenos al 2-902-0408. Campaña de bien público en el marco de la Ley 20.383. El nuevo tren ya está en marcha, conectando el puerto con el interior del país. Es un transporte seguro, pero necesita que todos actuemos con responsabilidad, siendo conscientes de los riesgos. Cruza solo por lugares habilitados. La vía tiene puentes y túneles que podés usar a toda hora y sin restricciones, aun cuando pasa el tren. Nunca esquives la barrera o ignores las alertas. Caminar y permanecer en la vía